que meditemos en la palabra de Dios en esta tarde. Hoy somos poquitos, hoy faltaron bastantes hermanos y unos de los que vinieron en la mañana se fueron por situaciones que tuvieron que retirarse. Y vamos a analizar la palabra de Dios. Parece que hay hermanos en plataforma también. Pues para todos, hermanos, es un gusto poder meditar en la palabra de Dios. Quiero que veamos, que analicemos acerca de nuestras emociones. Un poquito, hermanos, son las 5 en punto, acerca de nuestras emociones. Es una emoción, hermanos. Hermana Airán, que es profesora, ¿qué es una emoción? Hermano Sammy, ayúdame. Está propiciado por un conjunto de hormonas que libera el cuerpo y nos vamos de diferentes sentidos, que de alguna forma una emoción nos lleva a sentir cierto tipo de cosas, por ejemplo miedo, alegría, es un estado de ánimo que produce no sé, algún estímulo. A lo mejor pues si un hermano me saluda, pues yo me pongo contento y entonces es que muy bien, gracias, hermana Angie. Un sentimiento, hermana Irma. Un sentimiento. Sentimiento. Y por ejemplo, ¿qué sentimientos tienen ustedes? O a veces, ¿qué sentimientos viven o vivimos? Alegría. Emoción. Déjenme agarrar mi lapicero para anotar. Alegría. ¿Qué más? Tristeza. Dolor. Enojo. Pero no es lo que tienen ahorita. No. Ah. Son los sentimientos. ¿Qué más? A veces sí es cierto. ¿Qué más, hermanos? Miedo. Hermano Víctor. Las emociones que vivimos, hermano. Emociones que vivimos. Angustia ya lo tengo. Tengo alegría, tristeza, enojo, miedo, angustia, ansiedad, Pánico. miedo, amor. ¿Qué más, hermanos? Empatía. ¿Alguno más que tengan? La satisfacción. Culpa. ¿Alguno más? Rencor. Envidia. Seguridad. Orgullo. Muy bien. ¿Alguna más? frustración. ¿Alguna más? Ansiedad ya la tenemos. ¿Alguna más, hermanos? Locura. Mande. Vergüenza. Puede ser. Pereza. Compromiso. Emociones. Bueno.
Ahora, hermanos, miren, vamos a analizar esto, vamos a hacer un autoanálisis como iglesia. Y lo menciono una vez más. Hoy hemos tenido enseñanzas muy, muy hermosas de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eso, hermanos. Todo lo que es de Dios es hermoso, si estamos conscientes. Y en la mañana teníamos una clase muy importante para la iglesia. Qué bonito es vivir en unidad. Es bonito eso. Qué bonito es que nos amemos, que haya amor, ¿verdad? Pero somos responsables de algo como hijos de Dios. Somos responsables de algo. Estas son emociones que generan la mente, ¿sí o no? Nuestra mente las genera. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Y las debe de controlar quién? ¿Con la ayuda de quién? Entonces, hermanos, la Escritura, hermanos, nos va a ir aconsejando. Quiero que abran sus Biblias. ¿Quién de ustedes se ha enojado mucho? Mucho, que quiere pelear. Si es que si hermano, una cosa es enojarse libremente, pero ya otra cosa es ya ponerse a pelear o como ahorita a matarse. Bueno, esto es lo que tenemos que reflexionar, que analizar, ¿verdad? O sea, como iglesia, hermanos, porque somos la iglesia. Y hoy, hermanos, yo he preparado, he estado analizando en esto. La iglesia de Dios debemos de ser de una, como dicen las gentes, de una pieza, hermanos. De una forma, de una manera, y lo establece Dios. ¿Cómo debemos de ser? No digo que no, que a veces algo nos incomoda y no nos parece, y podemos manifestarlo y decir, hermana, hermano, no estoy de acuerdo, vecina, vecino, no es correcto esto, o hija, o hijo, primo, tío, y platicar, pero llegar a acuerdos. ¿Sí es así? Yo lo considero, hermanos. Miren, quiero que veamos algo que ustedes ya saben. Génesis. Génesis 37. Once. 37:11. Fíjense, hermanos. Y sus hermanos le tenían envidia. ¿Sí se fijaron, hermanos? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre paraba la consideración en ello. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Sichem. Quiero pasarme al versículo 18. No olviden, y sus hermanos le tenían envidia. Y como ellos, sus hermanos le vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegaran, proyectaron, o sea, fíjense, hermanos, se organizaron para hacer un mal a su hermano. Un proyecto es eso, es una organización para algo.
proyectaron, dice, contra él, ¿para qué, hermanos? Para matarle. O sea, la envidia, ¿cómo es de mala? Es tan mala, hermanos, que puede hacer que se pierda alguien de su mente, de esos pensamientos puros, de esos pensamientos buenos, de esos pensamientos agradables a Dios, de esos pensamientos que honran a Dios. Y cuando hay envidia, hermanos, ¿saben qué pasa? Pueden pasar cosas muy terribles. Ellos dice que proyectaban para matar a José. Pero hubo uno de ellos que pensó un poco diferente, hermanos. ¿Y qué dijo? ¿Se acuerdan qué dijo? Que mejor, pues que no lo mataran, hermanos. Y decidieron mejor venderlo. Por un razonamiento de uno, si no quizás lo matan, hermanos. Y cómo, hermanos, o sea, vemos aquí ese sentimiento que había en ellos muy malo. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué ven en José ustedes? Hermano Samuel, ¿qué ves de José? Y yo ahorita les digo lo que yo veo. Hermano Tony, ¿qué ves en José? Te doy una pista. Dice que él vio que sus hermanos andaban con las ovejas. ¿Y qué hizo él? Se fue con ellos. Imaginen ustedes, hermanos, o sea, él era, digamos, el chiquito de sus hermanos. Y cuando uno de los niños ve a sus hermanos que andan por allá, ¿qué tiende a hacer este niño, hermanos? Hermanos, es un refugio para él, sus hermanos. O sea, es su protección para él. ¿Por qué? Porque pues, los ama, porque son sus hermanos, son sus hermanos. O sea, vean esto, hermanos. Hermanos, ¿alguno de ustedes tiene hermanos más chiquitos? Amén. ¿Quién? Yo. Pues todos. Yo nomás tengo una, porque soy de los más chicos. Y hermano Asael, ¿y cómo te ven tus hermanas cuando allá llegas a verles? ¿Tú percibes que se apoyan en ti? ¿Se sienten seguras contigo? Gamaliel, ¿cómo ves tú a Isaac? No, mi hermanito, me sigue a todos lados. Sí. Ahora imagínate que tu hijo que estén planeando, ¿sabes qué? Como que mi mamá lo consiente mucho, mejor vamos a venderlo y que se lo lleven lejos. ¿Sí lo han pensado? Ah, ¿verdad? No, o sea, no, pero ¿qué creen? Estos muchachos lo pensaron así, hermanos. ¿Saben por qué? Porque había un sentimiento en ellos que era malo, se llama envidia. Por eso, hermanos, la envidia es tan mala. La envidia, hermanos, todo lo hace que se vea mal. Y cuando hablamos de esto, hermanos, fíjense, hermanos, el ser humano tiende a protegerse a sí mismo. Cuando hay un problema, en el índole que sea, si es de pareja, ¿quién dice tener la culpa, hermanos? La persona de la... No. Ninguno. Siempre la esposa va a decir, mi esposo tuvo la culpa, y el esposo va a decir, mi esposa. Y si es de hijos, ¿qué dicen los hijos? Fulano tuvo la culpa. Pero todos buscan un justificante, pero difícilmente se asume la responsabilidad. El ser humano difícilmente dice, acuérdense de Eva, hermanos, ¿qué dijo? Adán.
¿Dijo yo me equivoqué o dijo la serpiente me engañó? La serpiente me ¿Y engañó. qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. Porque eso pasa, hermanos, o sea, desde allá hasta hoy existe esto, hermanos, que difícilmente decimos, hermano, me equivoqué. Amén. O esposo, o esposa, me equivoqué. Yo aquí veo en ellos un sentimiento muy descompuesto en estos jóvenes. Y que eso los llevó a ellos a hacer algo con su hermano que sin duda a su padre le dolió muchísimo. Amamos a nuestros hijos y que nos quiten uno y no sepamos de él y nos digan las piedras se lo comieron, ¿qué se sentirá? Ay, no. Ni feo. Imagínese, hermana Irma, y ustedes ahí y que saben y dijeran que se lo lleven para China. No, ¿verdad que no, hermanos? ¿Le dolería a usted? Sí, hermano. Sí, hermano, dice es mi nieto, pero ahorita es como su hijo para usted. A él le dolió, al papá le dolió mucho. ¿Era un hijo bueno, hermanos? Sí, era bueno. ¿Era un hijo obediente? Sí. Y eso, hermanos, a veces el ser buenos causa envidia. Hermana Edith, ¿es usted bien feliz con su esposo? Puede causar envidia. ¿Puede pasar eso? Sí. ¿No lo cree? Sí. Sí, hermanos. Puede pasar eso. Y el diablo, le decía yo a mi hermano Ángel hace un momento, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo más lamentable es que a veces nosotros nos apartamos del rebaño y fácilmente llega y nos ataca. ¿Sí se fijan, hermanos? Porque nos ve solos, nos ve descuidados, nos ve mal alimentados. Y dice le doy su mordida. Si no me lo alcanzo a comer, por lo menos unas rasguñas sí se los doy. Pero cuidado, porque sí nos puede comer. Devorar, dice ahí. Quiero que sigamos viendo, hermanos, la palabra de Dios. Proverbios 25. Yo digo que los hijos de Dios, les decía al principio, debemos ser de un porte santo, dice la Escritura, ¿no? Yo pienso que así tenemos que ser. Y bueno, es lo que yo considero, pero no por mi pensamiento, o sea, por mi raciocinio, sino porque la palabra de Dios, pues así lo dice, que seamos de un porte santo. Y decía la hermana Rosita, pues a lo mejor sí nos enojamos, pero no debe de ser tan arriba, tanto. Entonces, ¿hasta dónde? Para no perder el control. ¿O hasta dónde está permitido, hermanos? Y si no nos enojáramos, ¿fuera mejor? Sí, sí. Ay, pero no. Y no consideran, hermanos, que si entre más nos santificamos, menos va a aflorar los deseos de la carne. Sí, debe de ser así. ¿Cómo dice ahí Proverbios, hermanos, si alguien lo tiene? 25:18. Amén. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla con su prójimo para su prójimo. Amén. Una vez más, hija, por favor. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo para su testimonio. Amén.
Fíjense que, gracias hermanita, fíjense que normalmente a veces pensamos o de manera deliberada se comentan o se hacen o se dicen cosas. Es gravísimo, hermanos. Es grave. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios justo es lo que Él quiere que nosotros no hagamos, no vivamos este tipo de estilo de vida. Normalmente, cuando alguien habla de alguien, es porque hay celo, así, le tiene celo, le tiene envidia, hay este tipo de situaciones. Y normalmente, hermanos, cuando eso pasa, es algo similar a lo que vivió José. Hay muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay inocencia, como lo hubo en José, hermanos. A lo mejor, si yo digo algo de mi hermana Irma por hacerla quedar mal con alguien, hermanos, de ustedes mismos, hermanos, quizás es muy probable que yo esté mintiendo solo para hacerla quedar mal ante ustedes. Pero ¿saben qué, hermanos? Hermanas y hermanos, ella recibe la bendición de Dios mientras yo estoy solita recibiendo, si así lo hiciera, maldición de Dios. Proverbios 14. Versículo 2. Hermano Carlos, ¿lo tiene? Gracias, hermano. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el pervertido en sus caminos lo menosprecia. Amén. Y también dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen como. Pero ¿cómo son al final esos caminos? Son caminos de muerte. Sí. Y es aquí, hermanos, donde nosotros, la iglesia de Dios, debemos de saber cómo vamos caminando, bajo qué dirección. Porque a veces pues no nos gusta como que también nos aconsejen. ¿Ustedes se enojan si alguien los aconseja? ¿Si los exhortan? ¿Poquito? ¿No? Entonces sí les gusta. Entonces nada. No silencios, hermanos. Ah, que sí. Fíjense, hermanos, que cuando ustedes nos dicen algo, me refiero a que nos decimos algunas veces, por ejemplo, la hermana Rosita es muy claridosa para hablar, y es bueno. Por ejemplo, una vez me dijo a mí de mi hijo, de su celular, pues que era bueno para el celular, que movía rápido sus deditos, y se lo agradecí. Y le dije a mi hijo, la hermana Rosita ya te dio con el celular. Y dice que él es bueno para usarlo, pero en el templo no está bien. Pero no me enoja, hermanos. No me incomoda. No sé si me explico. Pero ¿qué pasa si el diácono, el obrero, el pastor dice, hermana o hermano, su hijo, miren, tengan cuidado con eso. Hermanos, con mi hijo no se metan, por favor. Yo sé cómo educar a mis hijos. ¿Se acepta la orientación? No, la rechazó. ¿Verdad que no? Y si algo decimos, hermanos, entre todos como iglesia, hablábamos en la mañana que somos un cuerpo, es porque todos nos amamos, hermanos, pero es donde tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Y mi hermana Edith le decía a mi hija, Eve, ese vestido es muy alto, hija. Yo te sugiero, por bien tuyo y de tu familia, que te pongas uno más abajito. Mi esposo y yo debemos estar contentos con él. ¿O no? Si somos espirituales, hermanos, sí. Si me gana la carne,
Entonces yo voy a decirle, hermana, es que es mi hija. Y es nomás hasta ahí alcanzó la tela. No me digan nada, si soy carnal. Pero si soy espiritual, yo le voy a decir, gracias, hermana, porque este consejo a mi hija le va a servir para toda su vida. Ahora yo les pregunto a ustedes, así la verdad, ¿quién de ustedes se considera con cambios? Dice alguien, decía cambios como hormonales, cambios emocionales, que como bipolar, dice el hermano Yabet, hermano Miguel, hermana Yabet, como bipolar, ¿quién se considera? ¿Qué es bipolar, hermano Asael? Que tienen un cambio de estado de ánimo muy radical, que ahorita se está riendo, el siguiente segundo ya está o enojado, o triste, o un cambio muy radical. O llorando, dice el hermano Gil, o durmiendo. Nomás no se vayan a dormir ustedes. Hermanos, ¿quién de aquí se considera así como dice el hermano? ¿No? Qué bueno. ¿Quién se considera enojón? Hermana Chayito es una. Vaya no hay. Acá, Chanito, hermana Erika. Sammy, también te digo, tan nuevecito que estás. Hermana Patti. Bueno. Tú también, hermano. Eres el hermano Miguel, es el más sonriente que tenemos de la iglesia. ¿Verdad, hermano Isabel? Y es el que está, dice, yo soy enojón también. Hermanos, el enojo es mal consejero. El enojo, hermanos, nos puede, así como la envidia es muy mala, el enojo, hermanos, nos puede meter en problemas de muerte. Proverbios 5. Versículo 22. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por la grandeza de su qué, hermanos. Amados hermanos, fíjense bien, el que se pierde, se descontrola en el coraje, del lado de allá no hay enojones, fíjense, del lado de acá no. No, sí, hermano, pero miren, hermanos, cuando nos enojamos o la gente se enoja y se pierde en el enojo, puede lamentarse después. Dice que es como aquella hacienda, hermanos, dice Salomón también, que es como aquella hacienda que está, hermanos, pero esa muralla es derribada. ¿Con qué protección se queda, hermanos? Hermanos, cuando usted se enoja locamente, hermano, se queda sin protección, o sea, es decir, el Espíritu de Dios no va a estar en aquella persona que se ha enojado locamente. No, hermanos, no va a estar. Y las decisiones que se tomen no van a ser buenas. Van a ser acciones malas. Porque eso, hermanos, es una obra de la carne. Hermanos,
algo bueno, que aquí no somos envidiosos. Eso no. En Izcalli Valle tampoco, hermana. Qué bueno. ¿O si somos envidiosos aquí, hermana? No se ha visto. No, ¿verdad? No. ¿O qué dice, hermana Chelita, usted que no nos conocía y que ahora nos conoce? No, para nada, Para nada, es algo que yo admiro de la iglesia, la unidad y el deseo de servirnos unos a otros. Eso no tiene precio. Muy bien. Y así es. ¿Y enojones? Bueno, enojona yo, pero ya de antes, ahora estoy mejorando. Ya. Estoy mejorando, pero sí. Los cueros viejos ya los están dejando. Bueno, sí, porque ya es una nueva criatura, hermana. Entonces, hermanos, fíjense bien. Debemos de aprender a eso. El hermano Chanito decía, soy enojón, y yo sí me enojo fuertecito. Y yo te veo bien noble, hermano. ¿No? Sí, pierde la cabeza fácilmente. Sí, es la verdad. Yo le decía al hermano Angelito antes, cuando me juntaba, decía, hermano Angelito, usted es bien noble, cuando está dormido. Le decía yo así pues al hermano, para que se riera. Y entonces pasa así con el hermano Chano, cuando está dormido. Bueno, y está bien, hermanos, miren, es que es bueno que lo platiquemos porque estamos aquí para perfeccionarnos. Sí, hermanos, o sea, es para eso, la palabra de Dios es para eso, para acomodarnos, para limpiarnos, para quitar imperfecciones. Y debemos de aprender, hermanos, a esto. Miren, ¿qué dice Santiago 1:19? A ver, hermano Gamaliel, ya lo veo más concentrado. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse. ¿Tardío para qué? A irarse. Pero hay unos que tenemos entonces que son prontos para irarse. Y eso es lo que tenemos que aprender aquí, hermanos. Controlar. Hermanos, si de aquí nos vamos enojados, hermanos, que por algo nos enojamos. O sale con la esposa y ya se enojan por cualquier situación allá saliendo a la calle. ¿Cómo van a llegar a la casa, hermanos? Echar a perder todo lo que en el día estuvimos aquí cantándole a Dios. Y van a llegar allá, hermanos, y a lo mejor ni duermen siquiera en la misma recámara con su familia. ¿Por qué? Porque dejan que gane la carne. Porque dejan la carne que aflore y lo espiritual Lo baja. apagan el espíritu. Y ven que dice aquí mismo, bueno, no ahí mismo, ahí en 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7, hermanos, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Amén. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Amén. En unas versiones, gracias hermano, dice de dominio ¿qué? De dominio propio, de ser templados. Y también la escritura nos dice, hermanos, sean templados y velad. O sea, que tengamos dominio propio. Hermanos, que, pues digo, que mis hijos a lo mejor se levantan y dicen, no le hace, ahorita estamos en foro abierto. Como la hermana Rosita, que digan, pues sí, mi papá también le grita bonito a mi mamá. Y la hermana Erika se las contesta de la misma, hasta más fuertecito. ¿Estaría bien? No, hermano. Sería una vergüenza, ¿no? Sí. Porque aquí, ¿quién leía 2 Timoteo? Pero no,
Hermano Víctor, vuélvalo a ver, por favor. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Fortaleza, amor y dominio propio o templanza. Y ser templados es eso, hermanos, que tengamos la capacidad, le decía a mi hermana Judith hace un momento, de amortiguar, ¿qué cosa? Nuestros miembros. De tener esa capacidad, hermano Feliciano, que usted es un obrero que pasa aquí, predica, que pasa aquí, preside, y que entonces usted tiene una responsabilidad, y le digo a Gamaliel, y le digo a Jafet, y le digo a todos, hermanos, todos los que estamos sirviendo, ministrando aquí y en todo lugar, y ustedes también como iglesia, tenemos una responsabilidad, hermanos. La iglesia de Dios debe de ser ejemplo ante la sociedad. Amén. Y el ministerio tenemos que ser ejemplo ante la grey también, de ser Templados. templados. Pero si mi hermano Feliciano a la primera aviéntala y dice, bueno, ¿qué no me entiendes o qué, Gaby? O cosas de esas, o se aira, entonces, ¿dónde quedan nuestros predicadores? ¿Sí me explico, hermanos? Sí. No es correcto así, hermanos. No es correcto. Y no podemos llegar aquí a la iglesia, hermanos, de verdad, no debemos ser tan sensibles, es decir, de sentidos, de que el hermano Víctor, como que ahora lo vi medio seriecito, como que, ahora, ¿por qué el hermano Víctor? Pues entonces, ya me voy yo sentido, porque el hermano Víctor como que no lo vio muy bien. Hermanos, no, tenemos que ser maduros. Quizás mi hermano Víctor tuvo algo en su semana y viene un poco serio, pero él ni siquiera viene pensando en una situación conmigo, pero yo ya lo estoy imaginando. Dice mi hermano Miguel que él también es enojón. Y más. Y algunos que no dijimos que también a lo mejor somos. Pero, hermanos, sed templados. Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza, de que seamos fuertes en espíritu, en el Señor, un espíritu de amor, que tengamos la capacidad de que el amor, hermanos, sea esa influencia, sea ese poder, sea esa virtud que emana de Dios, y que el amor pueda más que mi actitud, que el amor pueda más que mi forma de ser, que el amor pueda más que mi orgullo, que el amor pueda más que la soberbia, que el amor debe de poder más que el coraje. El amor, hermanos, debe de poder más. El amor no tiene envidia. El amor es distinto. Y si la iglesia de Dios tiene amor, hermanos, nos vamos a identificar con eso. Y Cristo nos va a identificar por eso. Imagínense que seamos hermanos. Es que yo ni le pregunto al hermano Samuel porque está enojado y me contesta mal. Es que yo ya ni le pregunto al hermano Gil porque también el otro día me cayó. No, hermanos. Tenemos que tenernos confianza entre nosotros. Somos un cuerpo con diferente don, pero no para hacernos daño, sino para amarnos, para cuidarnos mutuamente por la iglesia, protegernos los unos a los otros. ¿Sí? Y nunca, hermanos, si nos señalan a alguno de nosotros, hermanos, o a alguno de nuestros hijos, no nos enojemos. Que es para edificación como iglesia. Ya nada más así de rapidito, hermanos. Los celos son ¿qué? Malos. Dicen que diabólicos. Amén. Que son diabólicos. Son malísimos. El coraje, la ira, también es mala. Dice airaos, Pero no pequéis.
¿Alguno de ustedes siente que ha lastimado a algún ser querido? Sí. ¿Por coraje? Sí. No le demos lugar a Satanás, hermanos. A veces uno se equivoca. Y los jóvenes, digo. Recuerdo que en alguna ocasión mi madre me llamó la atención. ¿Algunos de ustedes la conocerían? Era ella muy seria. Casi ella no hablaba. Pero con los otros hijos era recia, era dura. Y me regañó fuerte, hermanos. Y le contesté yo también. Y como a la media hora le dije, ¿quién soy yo? O sea, ¿por qué yo le contesto a mi mamá? Yo tenía 19 años. ¿Y yo quién soy para contestarle a mi mamá? Si me está exhortando, reprendiendo, regañando por algo que en verdad es por mi bien. Y fui y la abracé, hermanos. Y era raro porque mi mamá era como no era como muy cariñosa, pues, hermanos. Y ya la abracé y le digo, perdóname, mamá. Y pues sí, me salieron lágrimas, perdóname. Hijo, pues te digo por tu vida. Pero si quieres seguir así, la de gracias para ti. Hermanos, cuando nos enojamos, nuestra mente se cierra y el Espíritu de Dios sale. Sí. Tengamos cuidado con esto, como iglesia. Seamos todos como lo reitero, a todos, y los voy a mencionar. Hermano Sami, y toda la iglesia, hermano Feliciano, hermano Miguel, y todos los que han levantado su mano. El coraje o el enojo no controlado los va a meter en grandes problemas. Y el día que se casan, Sami, contigo, Yahvé y todos los que se quieran casar. Tony, todos los que han de se casan. Pero un enojo, ser iracundos, es buscar problemas. El ser pacíficos es buscar soluciones. Y entonces, Sí, hermano, pero sí se puede cambiar, porque pues ahorita que estamos en temporada abierta, la verdad, yo antes era muy rencorosa. Cuando antes de que llegara a la iglesia, o ya tenía tiempo en la iglesia, yo me daba mucho coraje si me hacían algo y yo quería vengarme, siempre tenía ese coraje. Pero con el paso del tiempo, yo siento que ya he cambiado eso, porque ya, aunque hagan cosas, a mí no me afecta, a mí no me duele. O sea, si hacen cosas que me duele, ya no me lastiman, ya no. Yo siempre digo, pues no tienen dónde tirar su basura, pero yo no soy camión de basura para levantar. O sea que yo, la verdad, no. Pero sí va cambiando uno, hermano. Y si uno le da prioridad, o sea, deja que la carne trabaje, pues va creciendo más ese sentimiento malo. Pero si uno se va acercando a Dios y pidiéndole a Dios que lo cambie a uno, porque Dios lo cambia, Dios cambia corazones. Y yo, por ejemplo, cuando conocí al hermano Víctor, yo lo veía muy enojón, muy recio, así como que quería echar trancazos para todos. Y ahora ya lo veo más tranquilo, ya lo veo como que ya cambiado. Entonces se puede cambiar. Hermano, yo también sí, hermana Rosita. no quiero decir que solo mi hermano, no. Yo también me enojo y él lo sabe, porque yo lo que tengo es que quiero tener muy ordenada la casa, hermano, y ser limpia, pues, y a veces sí me molesta el desorden. Claro. Lleguen y avienten y no recogen, cosas así. Sí, yo también me enojo. Muy bien. No solo gracias, hermano. Hermana Erika, ¿qué dice? También soy de la misma línea de la hermana Rosita. Hermanos, miren, eso al final es un tema de orden, de limpieza y todo.
pero no que se enojen al grado de descomponer su boca, de hablar de otros. No. Entonces, saber contener y bueno. Ahora, hermanos, miren, como dice el hermano Irma, antes, cuando hablaban de ella, se enojaban y buscaba venganza. En aquellos años. Sí, cuando yo era poco. Y de eso estábamos platicando hace un ratito con una hermana joven, que cuando uno, hermanos, nace o resucita en Cristo, tenemos que deshacer ese viejo hombre, ¿cierto? Sí. Y ser ustedes esas mujeres templadas, virtuosas, esos varones templados, prudentes. A veces me ha llegado a alguien a decir, hermano ministro, alguien habló de usted mal de esto. Pero no es verdad. Yo sé que no es verdad. Pero se va a quedar así, ¿sí? No tenemos que hacer venganza nosotros, hermanos. Porque hay un juez justo. Y la justicia es de Dios, se le compete a Él. Entonces, nosotros tenemos que pensar de una forma diferente. El apóstol Pablo, hermanos, por esto concluye. Filipenses 4:8, ¿cómo dice? ¿Cómo dice, hermanos? Una hermana valiente. Ahí va mi hermana Irma. Adelante. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Amén, hermana. Qué bonito, hermanos. Y cuando pensamos así, hermanos, somos felices. De verdad, hermanos. ¿Cuánto amamos a la esposa? Hermano Víctor, si fuera necesario volverse a casar con la hermana Patti, ¿la elegiría? Amén, hermano. Sí, Hermana Patti. Amén. Así me gusta que hablen con seguridad. Hermana Irma. Sí, hermano. No le tarde. No, hermano. Es que ni se pregunta. Aunque esté enojoncito que tiene. No es tan enojón. No, verdad que no. Él dice que es enojón, pero para usted es dulce. Hermanos, miren. Fíjense, hermanos. En esto pensar. Lo amable, lo honesto, lo puro, lo justo, lo que es verdadero. En esto pensar. ¿Por qué enojarnos cuando hay puntos irrelevantes que no valen la pena como para enojarnos? ¿Por qué emitir un juicio a alguien cuando quién soy yo para hacer juicio? Para hablar. O sea, pensar en eso, que aprendamos a controlar nuestras emociones, que entendamos que somos hijos de Dios, iglesia de Dios, y que por lo tanto, hermanos, a quien tenemos que imitar es a Cristo, hermanos. No creo yo que Él tuviera envidia, porque Él no tuvo pecado. ¿Tenía autoridad? Sí. ¿Tenía un celo por obedecer a su padre? Sí. Pero jamás creo que Él haya sido iracundo, porque no lo fue. Y aún a sus apóstoles les dijo sobre los niños, déjenlos que vengan a mí. ¿De qué hablan? De un amor especial, aún para los más chiquitos. Hermanos, somos una iglesia que tenemos que ir generando cambios. Y hermanos, ya no los menciono por nombre, porque esto es para todos, para mí también, que tenemos
tenemos que cambiar y dejar lo que realmente, hermanos, realmente nos contamina, nos hace daño, y no solo a nosotros, sino con quien está cerca a mí, les hago daño también con un mal carácter. Hermanos, Dios les bendiga. Pásale. Dios le bendiga y que siga adelante.